diferencial. ¿Sabe que las grandes empresas, los productos ganadores, los grandes ministerios, los grandes deportistas logran conquistar cosas que otros no logran conquistar? Y no porque sean mejores, como decía el pastor anoche, sino porque definitivamente debe haber un diferencial. Quien no tiene un diferencial en su vida, en la actitud, en el comportamiento de su corazón, y quien no tiene un diferencial en la vida espiritual de la misma persona, difícilmente será un conquistador. Un conquistador debe estar precedido de una buena actitud y de un espíritu correcto. Esto hace un diferencial en el mundo espiritual, en el mundo secular, en el mundo profesional. Y sabe que hoy usted y yo debemos aprender un poco acerca de este diferencial. Estamos hablando con gente que quiere conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando con gente que aún tiene planes y proyectos, sueños por conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Todavía nos falta conquistar. Yo tengo 40 años. 40 cumplidos, yo lo sé, no parece, ¿no? Yo lo entiendo. Ustedes de pronto dicen ahí, ay, no parece, el pastor parece como de 18. Yo lo entiendo, yo me miro al espejo y yo también me veo como de 18. No le juzgo. Pero estos 40 años caminando con el Señor, aprendiendo, viviendo diferentes etapas de mi vida, he entendido que hasta el día en que yo parta de esta tierra, todos los días tendré algo por conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos cosas por conquistar. Y usted, de pronto, la persona más adulta en este lugar, tendrá, no sé, si 70, si 80. ¿Hay alguien de 90 aquí? A ver, levante la mano. ¿Alguien de 90? Ok, nadie. Entonces eso quiere decir que todavía nos quedan kilómetros por recorrer. Amén. Eso quiere decir que todavía nos queda larga vida en el Señor, y cada uno de esos días debe estar precedido de una actitud correcta y de un espíritu correcto. Eso hace el diferencial. Eso hace que tú puedas proyectar tu vida hacia la conquista continua. Escucha bien. El pueblo de Israel no conquistó una vez, no conquistó 2 veces, no conquistó 3. Los hijos de Dios no conquistaron ocasiones solamente que se pudieran contar. Las veces que Dios ha llevado a su pueblo, a sus hijos, a la conquista son incalculables. No se pueden contar la cantidad de oportunidades y de veces en que los hijos de Dios han conquistado lugares. Los hijos de Dios a lo largo de la historia han conquistado terrenos, han conquistado ministerios, han conquistado familias, han conquistado un llamado, un propósito, han conquistado profesión, han conquistado negocios, economía, salud. Los hijos de Dios fuimos diseñados para conquistar. Diga conmigo, continuamente. ¿Te acuerdas de la última conquista que tuviste? Quiero preguntarle, y quisiera que usted se pregunte a sí mismo internamente. No me responda, por favor, pero le pregunto yo, ¿se acuerda usted de la última conquista que usted tuvo? Pareciera ser una constante que los cristianos evangélicos están en una posición tan incómoda que la mayoría de cristianos evangélicos continuamente están en prueba, en proceso, en desierto, en tribulación y en otro sinnúmero de circunstancias ajenas a la conquista. Mi pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú conquistaste? Que tú sentiste en tu corazón el alivio, la paz, la tranquilidad de saber que Dios te entregó, que conquistaste algo,
que lo tienes en tu mano, que lo disfrutas, que lo atesoras en tu bolsillo, que lo tienes en el cofre de las cosas más preciadas, que lo cuentas como testimonio. Perdón si mi pregunta te incomoda un poco, pero ¿cuál es tu testimonio más reciente de conquista? Hay personas que todavía cuentan un testimonio de hace 20 años de conquista. ¿Tienes continuamente una conquista en tu bolsillo para levantarte todos los días y decirle a Dios gracias y adorarlo y exaltarlo y honrarlo? Porque si no es así, esta enseñanza es para ti. Déjame decirte lo siguiente: una actitud y un espíritu correcto de un conquistador está involucrado directamente, escucha bien, con creer y recibir anticipadamente. Los cristianos no conquistamos a la manera como este mundo o esta tierra nos enseñó a conquistar. Quiero que leamos el siguiente texto bíblico para que usted me entienda un poco de lo que le estoy hablando. Josué capítulo 6 versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 6. Dice la palabra del Señor así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora Jericó estaba, ¿cómo estaba? Cerrada, estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Versículo 2: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. La conquista de un cristiano, de un hijo de Dios, no puede ser percibida como se percibe en el mundo natural. ¿Cómo se perciben las victorias en el mundo natural? El deportista se prepara físicamente, el deportista hace una dieta, el deportista hace ejercicio, el deportista se entrena mentalmente, y después de eso el deportista va a la competencia, y en la competencia, valga la redundancia, compite, y si llega de primero, entonces le es entregada la victoria, el título o el triunfo. Cuando recibe el título o el triunfo el deportista, o normalmente en esta tierra, cuando ya lo puede tocar, palpar, cuando lo hace evidente, físico. El tema es que para los hijos de Dios, la victoria es un tema de actitud y de espíritu. No se le puede olvidar que nosotros trabajamos desde un plano espiritual, y nuestra victoria no nos la entregan, escuche bien, nuestra victoria no nos la entregan cuando llegamos a la cúspide, cuando llegamos a la meta, cuando ganamos. La victoria nuestra es a través de la fe, de lo espiritual. Por eso el primer punto de esta enseñanza es creer y recibir anticipadamente. Escúcheme bien lo que le quiero enseñar. La Biblia, le voy a redondear un poco la historia y a parafrasear, porque quiero ser puntual con el tiempo. Mire lo que pasa acá. El pueblo de Israel tiene una gran posibilidad, diga conmigo, de conquistar. Diga conmigo, de conquistar. Había una gran posibilidad de conquistar. ¿Qué iban a conquistar? Un lugar donde ellos sabían que Dios les había prometido y que iban a ser de mucha bendición. Ahora bien, mire cuándo van a conquistar. Resulta que el run run en las calles, el rumor en las calles, lo que decían las redes sociales de aquel momento. ¿Ustedes saben cuáles eran las redes sociales de aquel momento? Los chismosos. Esas eran las redes sociales. Decían
que el pueblo de Israel se estaba convirtiendo en el pueblo más poderoso sobre la tierra. Y gracias a ese comentario, a ese run run, los de esta ciudad se amotinaron, se reunieron, cerraron las puertas de su ciudad. Estaban muy bien blindados, tenían murallas, cerraron las puertas y la orden fue: nadie sale, nadie entra. No queremos arriesgarnos de que un día, con las puertas abiertas, venga el pueblo de Israel y nos saquen y nos exterminen a todos. Gracias a lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, el pueblo de Jericó, su rey y toda su gente de ejército tuvieron miedo y se encerraron. Ahora bien, el pueblo de Israel sube para pelear con ellos. Y lo que encuentro en el versículo 2 es que antes de pelear, antes de obtener y antes de que ocurriera cualquier cosa, Dios dijo lo siguiente: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado. Lo da como positivo, lo da como una realidad, y ni siquiera habían peleado. Por eso hablo acerca de un conquistador. Debe tener buena actitud y un espíritu correcto para, en primera instancia, creer y recibir anticipadamente. Aunque tus ojos no vean lo que tienes, lo que quieres, lo que le has pedido al Señor, tú tienes que aprender a creer, a disfrutar y a orar como si ya lo tuvieras, porque es una victoria anticipada. ¿Cuántos dicen amén? Conquistamos a la manera de Dios. No conquistamos a la manera de esta tierra o de este mundo. Conquistamos desde una perspectiva diferente. Necesitamos aprender a creer. ¿Qué quieres conquistar? ¿Cuál es la meta que te has trazado? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué no fue lo último que te dijo Dios? Te voy a entregar o te he entregado. De pronto no lo ves físicamente, no es tangible, no es palpable, pero ¿cuál es tu actitud? ¿Eres un conquistador? Si eres un conquistador, tu actitud y tu espíritu debe llevarte a creer y a recibir anticipadamente. ¿Quieres saber si eres un verdadero conquistador de las promesas de Dios? Aprende a creer y a recibir anticipadamente, aunque la ciudad esté bien cerrada, aunque el diseño de la empresa que quieres esté muy lejano, aunque lo que quieres ver en el mundo espiritual o ministerial esté lejos, aunque lo que quieres ver con tu familia esté lejos, esté cerrada y esté bien blindado y parezca imposible, aprende a recibirlo, a creer y a recibir anticipadamente. ¿Aló? ¿Alguien está aquí conmigo? Lo segundo que quiero enseñarte está en los siguientes versículos. En Dios, prepárate para lo inusual. Un conquistador con una buena actitud y un espíritu correcto entiende que se debe preparar, que debe estar preparado. Diga conmigo, para lo inusual. Diga conmigo, debo prepararme en lo inusual. Sigamos leyendo el texto bíblico. Versículo 3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante ¿cuánto? Durante 6 días. Le pongo en contexto. Cuando usted esté en casa, lee la historia, por favor. Los que conocen la historia saben que la manera en que el pueblo de Israel fue convocado a pelear contra el pueblo de Jericó no fue como normalmente se hacía. No era con guerra, con pelea, con espadas. Fue a darle vueltas a la ciudad. ¿Se acuerdan de la canción? Y los israelitas le dieron 7 vueltas. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Yo estaba niño en la escuela dominical. A ver, los que fueron a la escuelita dominical, levanten la mano. ¿No se acuerdan? Marchando. No, ustedes no tuvieron infancia, Dios mío bendito. Escuche esto. Una ciudad cerrada
con murallas, cualquiera creería que tenían que trepar la pared, el muro, o atacar, o tratar de tirar la puerta, tumbar y hacer otras cosas. Pero lo inusual de Dios, un conquistador entiende que cuando hablamos de conquistas según el propósito de Dios, no estamos hablando de conquistas naturales, humanas, sino que estamos hablando de algo que va por encima de eso, en un plano espiritual. ¿Y sabe qué dice la escritura? Que Dios le dijo al pueblo, a Josué y al pueblo, que no pelearan, sino que dieran 6 vueltas y al séptimo día dieran las vueltas, y que aparte de todo gritaran. Usted y yo hemos leído este texto bíblico, y cómo es posible que al gritar el pueblo de Israel los muros se cayeran. Y escúcheme bien lo que tiene que ver esto con la enseñanza. Cuando somos o cuando nos perfilamos o nos estamos preparando para ser conquistadores de el propósito que Dios tiene en nuestra vida, tenemos que entender que a la manera de Dios normalmente suelen haber direccionamientos inusuales, cosas que no tienen sentido en esta tierra, cosas que no son normales, cosas que no tienen que ver con el orden terrenal, sino con una voluntad divina, espiritual, sobrenatural. Entonces, las conquistas en el mundo espiritual y en el propósito de Dios normalmente no se dan dentro de la normalidad. No ocurre eso. Dios nos manda a hacer cosas diferentes. Dios nos pone a hacer unas cosas tan extrañas, a ir a lugares donde no pensábamos ir. ¿Sabe? Le voy a contar esto. Dios me había dicho que Dios nos había dicho que nos iba a usar para bendecir parejas, y ocurrieron un par de cosas. Aconsejamos a unos cuantos, se casaron, empezamos a visitar a parejas, y yo dije, ¿cómo va a hacer Dios esto? Pues bien, le resumo un poco. En la primera salida que yo tengo fuera del país, hace un par de años, a predicar, la persona que me invita me dice que una de las conferencias es un taller de parejas, y yo sé de dónde salió mi hogar, y yo sé lo mucho que costó construir un hogar. Yo voy a otro país, algo inusual, y empiezo a hacer de la manera más inusual, y ese día Dios se manifiesta en un taller de parejas, muchas parejas, cantidad de parejas. Empezamos a ministrar, empecé a ministrar, y Dios empezó a hacer lo propio. Y ese día, escuche bien, ese día yo entendí que había conquistado una parte del ministerio que Dios me había prometido. ¿Y sabe cómo ocurrió? De manera inusual. Hay cosas que Dios te va a llamar a hacer, cosas inusuales. Lo usualmente normal tiene resultados usualmente normales. Pero cuando tú haces cosas inusuales guiado por Dios, cosas inusuales pasan. ¿Y sabes qué está dentro de las cosas inusuales? Las victorias y las conquistas que Dios nos ha prometido. Hay muchas conquistas en tu vida espiritual y en tu vida ministerial que no van a ocurrir entre tanto no hagas algo inusual. ¿Qué es lo usual? Yo me levanto todos los días, pastor, a hacer mi devocional y a orar a Dios por tal situación. Ok, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Toda la vida, pastor. ¿Cuánto es toda la vida? 30 años. ¿Y ha pasado algo? No. Bueno, creo que estás haciendo lo usual. Pero para ver la mano poderosa de Dios necesitamos hacer, diga conmigo, lo inusual. Lo inusual. Dios está acostumbrado a dar y entregar victorias cuando la gente aprende a hacer cosas inusuales
guiadas por Dios, obviamente. Quiero que miremos el tercer punto de esta enseñanza. Nuestra arma, estrategia y fuerza es el poder de Dios. Escucha bien. Sé que todas las conquistas que la gente quiere tener están precedidas de una planificación, de una estrategia, de una fuerza. Sé que todas las organizaciones, empresas, personas, compañías, todo mundo que quiere hacer algo, lo primero que debe planificar es cómo lo va a hacer y con qué lo va a hacer. Esto habla acerca de la planificación de una persona para lograr algo. Pero cuando hablamos de un cristiano que se está proyectando a conquistar, estamos hablando de una persona que entiende que su arma, su estrategia y su fuerza provienen única y exclusivamente del poder de Dios. Quiero que miremos el siguiente texto bíblico, el versículo 4, creo que seguía. Ahí está el versículo 4. Y 7 sacerdotes, atención a esto. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Shofar. ¿Alguien sabe lo que es un shofar? Cuerno de carnero. Se usaba como instrumento de viento para convocar al pueblo. ¿Sabe lo que ocurría cuando tocaban el shofar? Era un instrumento de viento que alertaba en primera instancia. En segunda instancia, convocaba, reunía al pueblo de Israel. Y en tercera instancia, básicamente lo que hacía era decirle al pueblo que la confianza del pueblo estaba puesta en Dios. El shofar o el cuerno de carnero sonaba con 3 objetivos. Primero, alertar. Segundo, convocar. Y tercero, dar la tranquilidad que Dios, Jehová de los ejércitos, peleaba en favor del pueblo. Así que dice la escritura que cuando iban a rodear la ciudad de Jericó, llevaban los cuernos de carnero, llevaban el arca del pacto, que ya he predicado aquí acerca de lo que significaba el arca del pacto, y entonces daban vueltas alrededor. ¿Sabe para cuándo dejaron las armas? Para el final. Eso está en el versículo 6 y luego lo confirma en el versículo 10, 11 y 12. Luego usaron las armas cuando Dios les entregó la victoria. Pero en este caso, un cristiano que se está perfilando para la conquista debe entender que su arma, su estrategia y su fuerza proviene de Dios. Eso debe llevar a una persona que desea conquistar continuamente a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay revelación de cómo hacerlo, de cómo pelear. En la presencia de Dios viene poder de Dios. En la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, viene la autoridad de parte de Dios. Viene la estrategia, aparecen las herramientas que tienes a la mano. Dios te guía cómo hacerlo. No nos preparamos de manera física. De manera física se preparan los deportistas de alto rendimiento para lograr su objetivo. Financieramente se preparan los grandes empresarios, economistas. La gente que quiere construir una empresa se prepara, se forma y se instruye en normatividad, en leyes, en procesos. Pero los que queremos conquistar según el propósito de Dios, nos preparamos en la intimidad con Dios, en la presencia con Dios, porque de ahí sale poder, sale autoridad, sale consejo, sale sabiduría, sale la guía. Y es más importante antes de las armas materiales, lo que proviene de lo espiritual. ¿Y sabe por qué? Porque estamos hablando de conquistar en lo espiritual. Ayer el pastor en la predicación decía lo siguiente: todo nos fue diseñado como parte de la bendición
para nosotros, pero el pecado nos llevó a perder. Y cuando yo analizaba esto, yo decía, perdimos en lo espiritual. Perdimos en lo espiritual. Cuando pecamos, perdemos en lo espiritual. Pero gracias a la reconciliación que tenemos con el Padre a través de Jesucristo, lo que se restituye es lo que se perdió en el mundo espiritual. Eso es lo que ahora debe ser conquistado en un plano espiritual. Propósito de Dios, diseño de Dios, voluntad de Dios. Ahí no nos queda más que prepararnos en lo espiritual. Tenemos que entender esto. Una persona, un cristiano que se está perfilando para conquistar, debe empezar a buscar en Dios el arma, la estrategia y la fuerza, el poder del Espíritu de Dios, porque lo que vas a recuperar fue lo que se perdió a causa del pecado, y eso que se perdió a causa del pecado se perdió en un plano espiritual. Mucha gente tiene su empleo y peca, pero su empleo sigue estando. Mucha gente tiene su familia y aunque peca, logra de cualquier manera, se da sus mañas para que la familia continúe. Entonces así peca el ingeniero, el médico, el abogado, el arquitecto, el albañil y mucha gente, pero siguen siendo médicos, albañiles, arquitectos y demás, porque lo que pierden no es solamente en el mundo natural. Lo que se pierde a causa del pecado es en lo espiritual. Y cuando hablamos de conquista, debemos entender que estamos diseñados y debemos perfilarnos y orientarnos a conquistar en lo espiritual. Allí necesitamos hacernos fuertes y entender que primero, diga conmigo, primero lo primero. Diga conmigo, primero lo primero. Un conquistador entiende que lo primero es lo primero, lo espiritual, fortalecimiento espiritual. Quiero ir a este cuarto y último punto. Un conquistador sabe que debe proceder con autoridad e inteligencia. ¿Te estás preparando para conquistar? Déjame decirte algo. ¿Podemos leer el versículo 6? Si no estoy mal, es el versículo 6. Déjame ver el versículo 5. Ok, aquí está. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que se oiga el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad, diga conmigo, caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Le voy a interpretar o le voy a explicar. Usted lo va a estudiar en casa. Amén. Amén. Conste que dijo amén. Ok. Así que cuando llegue a casa lo estudia, porque luego está un poco más parafraseado. Pero lo que dice después de ese punto y coma, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, es lo siguiente. Están dando la última vuelta, gritan todo el pueblo, suenan las bocinas y los muros se vienen a tierra, se caen todos los muros. Y lo que dice ahí, que el pueblo vaya corriendo hacia adelante, está hablando que era el momento oportuno de sacar las armas. Aquí sacaron las armas. Todo el pueblo de Israel, cuando los muros caen, ellos salen corriendo directamente hacia donde está el pueblo de Jericó y sacan sus armas, sus espadas. Y dice la escritura que allí mataron al rey, a los soldados y a todo, incluyendo los animales, a filo de espada. La conquista está precedida de algo mucho más que la parte emotiva o emocional. La conquista no es un chasquido de dedos.
La conquista no se da en un abrir y cerrar de ojos. La conquista no se da mágicamente. La conquista tiene una ruta, tiene un proceso, tiene un inicio, tiene un desarrollo, un desenlace. Y hay un momento cúspide en el que podemos obtener lo que le hemos pedido a Dios o lo que Dios nos ha prometido. Pero el cristiano debe aprender a proceder con autoridad e inteligencia para saber cuándo debe tomar clara su posición y saber cuándo moverse, en qué dirección moverse, qué hacer y qué no hacer. Y en este cuarto punto habla de este pueblo que definitivamente con autoridad sacó su espada en el momento oportuno y procedió con inteligencia, sabiendo el momento exacto en el que tenían que dar el golpe final para entonces decir: ahora tenemos la victoria en nuestras manos, ahora somos conquistadores de lo que Dios nos prometió. Esa victoria está precedida de proceso, de creer, de esperar, de moverse confiadamente, de autoridad, de inteligencia, de sabiduría. Mis amados, aún hay mucho por conquistar. ¿Cuántos dicen amén? Aún hay mucho por conquistar. No sé usted, pero yo creo firmemente que aún tengo mucho por conquistar. Esta iglesia aún tiene mucho por conquistar. Dígale al que tiene a su lado, tóquele el hombro y dígale: tú aún tienes mucho por conquistar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no se ponen sobre sus pies y oramos y le damos gracias a Dios por esta enseñanza? Vamos, pónganse de pie un momento. Padre, te agradecemos, Señor, en esta hermosa noche. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Dios. Aquí estamos tus hijos, Señor, reunidos, aprendiendo de tu palabra, recibiendo, siendo ministrados por tu Espíritu, Dios. Hoy, Padre, hoy más que nunca somos conscientes, entendemos, creemos que aún hay mucho por hacer, que aún hay mucho por conquistar en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en esta iglesia, en esta ciudad, en esta tierra, en esta amada nación Colombia. Aún hay mucho, Señor, de lo que tú has determinado para nosotros, que está allí esperando a ser conquistado, a pelear con inteligencia, con sabiduría, con autoridad. Hay mucho, Señor, de lo que tú nos has prometido y tienes reservado para que lo conquistemos, que está allí esperando, Señor, a que tus hijos crean, a que tus hijos hagan cosas inusuales, a que tus hijos recibamos antes, Señor, de obtenerlo anticipadamente por medio de la fe, Señor. Y yo ruego, Padre, que tú vengas a traer, Señor, un espíritu correcto, Dios, sobre cada persona que está en este lugar. Padre, ven a traer un espíritu correcto, una actitud correcta sobre cada uno de tus hijos, a los cuales tú les has entregado, a los cuales tú les has prometido, a los cuales tú, Señor, le tienes reservada una victoria a Dios. Padre, yo te doy gracias. Vamos, levante su mano ahí donde está. Permítame ministrar el poder del Espíritu de Dios sobre su vida. Y ahí con su mano levantada empiece a orar y dígale: Señor, dame la actitud y el espíritu correcto. Vamos, empiece a pedirle a Dios, empiece a clamar a Dios y dígale: Señor, dame un corazón correcto, dame un pensamiento correcto, dame un espíritu correcto. Señor, necesito ir por más. Alguien que se atreva a levantar su voz y a decirle: Señor, yo quiero ir por más. Señor, yo voy a ir, voy a conquistar aquellas cosas que tú has prometido, Dios. Oro por esta iglesia, Padre, y te pido, Señor, mira las manos levantadas, Señor. Y yo ruego, Padre,
Que una unción de conquista venga sobre tus hijos. Que una unción de poder, de autoridad, de sobrenaturalidad venga ahora, cubra, llene e imparta los corazones que están aquí, Señor. Padre, que este año 2026 sorprenda, Dios. Sorprenda a cada uno de mis hermanos. Sorprenda en bien. Sorprenda en prosperidad, en abundancia, en poder, Señor, en autoridad. Padre, que este 2026 sea el año, Dios, para conquistar muchas de las cosas que tú has prometido, Señor. Por favor te lo pedimos, Dios. Por favor te lo pedimos. En el nombre de Jesús, recibe el Espíritu de Dios. Recibe su presencia. Recibe su gloria. Recibe su poder. Recibe la convicción. Recibe la fuerza que necesitas. Recibe el aliento. ¿Sabe? Yo sé que el Espíritu de Dios está aquí. Yo sé que hay una nube cargada de su gloria, de su presencia. Y quizá tú eres de los que te ha faltado la motivación, el ánimo, la fuerza, la certeza, la fe, la credibilidad. Deja que el Espíritu de Dios hoy traiga sobre tu vida lo que has perdido, lo que necesitas, lo que le has clamado al Señor. Espíritu de Dios, llueve tu presencia. Trae ese bálsamo, Señor. Llena cada corazón, llena cada vida. Fortalece el espíritu de aquel que esté débil. Levanta el ánimo, Señor, del que está caído. Al que está, Señor amado, envuelto, Dios. Padre, quizá en la duda, en la incredulidad, auméntale la fe, Señor. Sana, Dios. Sana las heridas de quien tengas que sanar. Y por favor, Señor, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Por favor, llévate, Señor, todo aquello que no proviene de ti. Por favor, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén y amén.